Ya, perfecto. Entonces, ahora sí vamos avanzando. Em, lo que vamos a hacer ahora es ya una última sesión en la cual vamos a tratar de cerrar algunos aspectos, ¿ya? Entonces, vamos a ver la última parte de lo que estábamos viendo respecto del tema de codificación, que es lo que tenemos ya, digamos, a la actualidad. Ahí vamos a ver unas láminas que les voy a presentar en un momento. Y luego ya un par de tópicos finales que es ya lo que podríamos decir el proceso de descodificación que se puede al menos comentar que es un proceso en el cual es el proceso histórico en el cual actualmente nos encontramos, ¿no? Y también una mirada un poco más ya crítica y un poco más problematizada respecto de esa división hasta cierto punto pedagógica que hacemos entre common law y civil law. Entonces son tres temas ahí los que vamos a tratar de cubrir ahora. Ya, entonces ahora, si puedes ayudarme, Ariana, con la diapositiva, con la primera de las láminas. Em, Ahí lo que vamos a tener es un pequeño resumen de la parte en donde estábamos en la última sesión, ¿no? Para que no quede al menos incompleto ese itinerario general que hemos seguido desde el Código Civil francés, en realidad todas las etapas anteriores incluso, ¿no? Y cómo ya eso va calzando con esta última parte que la comenzamos a hablar, pero no la llegamos a culminar en la última sesión, que es la codificación ya en el ámbito del siglo XX en el caso peruano. Ahí les había comentado que el gran otro código, ¿no? Que tuvo un montón de influencia en el ámbito occidental, e incluso en otros países, por ejemplo en China, en Japón, es el BGB, el Código Civil Alemán, ¿no? Y ahí yo les pongo justamente la estructura, porque una de las cosas que, de nuevo, cuando ustedes vean sus cursos de civil, lo que están viendo ya este ciclo, por ejemplo, que es el tema de la parte de personas, y hay una estructura básica ahí que se podía identificar en el Código Civil alemán, que luego se va a ir recogiendo en los códigos civiles posteriores, ¿no? Lo que tenía, y solamente haciéndoles un recordatorio de lo que les comenté la otra vez, lo que tiene el Código Civil alemán, ¿no? Es un código que está todavía vigente, es en esa lógica de no solamente sistematizar la norma, que también lo tenía en cierto sentido el Código Civil francés, sino que además la propia norma en sí misma tenga una relación bien lógica entre todos sus componentes. El Código Civil alemán de lo que se caracterizaba era tener cuatro libros específicos, ¿no? Los temas de obligaciones, los temas de reales, los temas de familia y los temas de sucesiones, y un libro que es transversal a todos ellos, que es la parte general, que tiene temas que le aplican a cada uno de esos libros. Ya, de nuevo, haciendo un recordatorio nada más, el libro de obligaciones está referido a cuando uno se compromete a algo con alguien, ¿no? Ese es el compromiso, esa es la obligación. El libro de reales se refiere a los derechos que tiene uno sobre los bienes, ¿no? El ser propietario de algo, el ser usufructuario de algo. Cogimos el ejemplo del usufructo en la sesión pasada. El libro de familia se refiere a las relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio. Y el libro de sucesiones se refiere a el hecho de que la propiedad pase de una persona que fallece a sus herederos, ya sea con un testamento o sin un testamento. ¿Ya? Eso en nuestro Código Civil de 1936, por ejemplo, se toma casi directamente esa estructura y se recogen esos mismos libros, ¿no? Familia, sucesiones, reales, obligaciones, ¿no? Lo que no se hace es recoger una parte general, ¿no? Ahí es donde más o menos que se mezcla en algo la influencia del Código Civil alemán con la influencia del Código Civil francés, ¿no? Y lo que se tiene es un libro de personas en el libro uno del Código Civil del 36, pero ahí se va viendo cómo van influenciándose entre los distintos códigos civiles en el caso peruano. Y en el Código Civil ya actual, en el Código Civil de 1984, se recoge también en parte eso. Quizás le puedes poner pasar una más, Ariana, por favor, para que aparezca un marcado. Tenemos en nuestro Código Civil actual, y esos cursos que van a llevar el ciclo siguiente de reales, el subsiguiente,
que van a llevar familia, obligaciones, ¿no? Tenemos esa misma base de conceptos, familia, sucesiones reales y obligaciones, pero también tenemos algunos libros que adicionalmente se recogieron en el Código Civil de 1984 en base a una característica bien particular que tuvo ese código que, a diferencia del Código Civil francés, incluso el Código Civil alemán o incluso el Código Civil de 1936, el Código de 1984 fue una obra colectiva de un montón de abogados que digamos, connotados abogados civilistas, algunos de los cuales todavía se encuentran vivos, ¿no? Y que tuvieron a cargo algunos libros específicos, ¿no? Y que, digamos, tenían mayor propensión a que su obra o su ponencia tenga un libro específico que lo trate, ¿no? Entonces se puso a un libro aparte, por ejemplo, la parte de fuentes de las obligaciones, ¿no? Extrayéndolo de lo que era el tema de obligaciones, ¿no? Fuentes de las obligaciones es los contratos, ¿no? Los contratos que generan obligaciones, entonces se divide las obligaciones que nacen de los contratos y los contratos en dos libros distintos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de los registros públicos, ¿no? Los registros públicos que son un mecanismo de publicidad de los derechos, ¿no? Que normalmente estaría relacionado al libro de reales, se extrae también para un libro específico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los libros que hoy día tiene el Código Civil peruano, digamos, ya responden a una lógica de elaboración del código que ha sido hecha de una manera más colectiva, ¿ya? Si me preguntan, ¿eso es algo positivo o eso es algo negativo? Normalmente se tiende a decir que es algo negativo, porque el hecho de que estemos haciendo un código que lo que aspira es a sistematizar las normas y que éstas sean coherentes la una con la otra, normalmente ha sido alcanzado cuando el código ha sido elaborado por menos personas, por una comisión más específica de personas, ¿no? En el código del 36 fueron solamente 5 personas, ¿no? Y así también fue el caso de los códigos referentes en Europa. En el caso del código de 1984, incluso algunos de los libros lo tenía como ponencia alguien, pero por algunas incluso hasta rencillas como parte del grupo, se sustituía a la persona, entonces en el medio estuvieron unas 20 personas interviniendo en el texto de los artículos, y eso genera que ya de eso van a escuchar mucho quejarse a sus profesores de Derecho Civil durante la carrera, que haya incoherencias entre el tratamiento de algunas palabras o algunos conceptos dentro de todos los libros del Código Civil. ¿Ya? Esa es un poco la dinámica que hay, y esas incoherencias, o les llamaría en algunos casos antinomias, se tienen que resolver a través de métodos de interpretación, métodos de integración, que son justamente lo que están viendo ustedes en su curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Eso es en cuanto a esa evolución de la estructura de los códigos civiles hasta el Código Civil que tenemos ahora, que fue aprobado en 1984 en el periodo de Fernando Belaúnde, en el segundo periodo de Fernando Belaúnde. Em, Podemos pasar a la siguiente, por favor. Un- una lección que quería darles respecto de este punto, antes de pasar a este primer punto, que es el ver dónde estamos o cómo termina, digamos, la historia respecto de la codificación, ya mirando el caso peruano, es una cuestión que, digamos, muestra un poco cómo se va dando algo que voy a hablar en un momento más, pero que es el tema de la, podríamos decir, pérdida de centralidad del derecho civil en el contexto de todo el sistema jurídico. ¿Ya? Lo que tienen en la pantalla son, digamos, los abogados que tuvieron un rol central en la elaboración de este Código Civil actual, que es el que tenemos, ¿no? El Código Civil de 1984. El que aparece arriba es José León Barandiarán, ¿ya? Es un profesor que, digamos, es
el, el, el que durante la vigencia del anterior código fue el que más desarrolló y más trabajó comentarios, análisis del derecho civil peruano durante el siglo XX. Participó incluso en un comienzo en la elaboración del Código Civil de 1984. Y interesantemente, las fechas que pongo en la pantalla son las fechas en que estos cuatro abogados que les voy a mencionar fueron ministros de justicia, ¿ya? En que fueron ministros de justicia. En el caso de José León Barandiarán fue ministro de justicia en el año 1948. Alguien que se acuerde que lo tenga así en la cabeza, quién era presidente en 1948 en el Perú? ¿Cómo estamos de historia del Perú contemporáneo? Podría, casi, salvo que sí, podría, ¿no? Creo que para octubre todavía era presidente Bustamante y Rivero, ¿no? Bustamante y Rivero fue presidente del 45 al 48, ¿no? Y fue el que recibe el golpe de Odría, justamente, ¿no? Entonces, este abogado fue ministro de Justicia en el gobierno de Odría, ¿no? Entonces, en el gobierno de Bustamante, perdón. Em, Luego, interesantemente, otros tres civilistas son los que ya, digamos, con la base intelectual principal de este autor, León Barandiarán, son los que ya impulsan la reforma o la revisión primero del Código Civil de 1936 y se plantea la modificatoria hasta la elaboración de un nuevo Código Civil que se aprueba en el 84. El de la izquierda es un profesor de San Marcos que se llamaba Carlos Fernández Cesareo, ¿no? Que es ministro de Justicia en el año 1965, bien joven él. El del medio es Felipe Osterlin Parodi, que fue ministro de Justicia ya en en el segundo gobierno de Belaunde, en 1980-1981. Y el tercero es Max Arias Schreiber, que es con quien se eh, da ya la promulgación del Código Civil de 1984. Carlos Fernández Cesarego es quien impulsa primero la generación de una comisión revisora del Código Civil de 1936, ¿no? El abogado Felipe Sterling es el que impulsa ya digamos, revisión de ese proyecto que se elaboró con el Congreso, ¿no? Y ya su aprobación se da cuando es ministro de Justicia, Max Arias Schreiber. Esto lo recojo en esta diapositiva y lo menciono porque a ese momento, y lo que era en realidad acostumbrado, digamos, no hubo una regla general, pero que sí tenía cierta costumbre en el Perú de hace décadas, es que como ven, los que eran ministros de justicia eran, bueno, para empezar, claro, abogados connotados o abogados que tenían cierto prestigio, ¿no? Dentro del foro de los abogados en el Perú, pero interesantemente eran abogados civilistas del área de derecho civil, ¿ya? Y es porque el área de derecho civil en, en el ordenamiento jurídico hoy día es una rama más de varias ramas, ¿no? El derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial, el derecho penal, ¿no? Entonces es una de un sinnúmero de ramas que tiene el derecho, ¿no? Anteriormente, eh, no era una cuestión tan, digamos, generalizada esta de tener, digamos, tantas ramas del derecho, sino más bien hablábamos del derecho civil y del derecho civil, digamos, se derivaban ya algunas subespecialidades, ¿no? Por algunas características particulares. Les pongo algunos ejemplos para que me entiendan un poco mejor. Eh, Derecho laboral, por ejemplo, ¿ya? Derecho laboral sí, igual siempre ha tenido algún desarrollo un poco independiente, pero en principio, ¿no? Y más aún todavía en Europa, el derecho laboral, ¿qué cosa es? El derecho laboral se ocupa de lo que es un contrato,
un contrato laboral entre una empresa que es el empleador y un trabajador, ¿no? Que presta sus servicios a cambio de un monto de dinero, ¿no? Que es su sueldo. Pero en esencia es un contrato que genera obligaciones y claro, tiene una especial protección el trabajador porque no tiene la misma capacidad de negociar que lo que tiene el empleador, ¿no? Entonces tiene ciertas protecciones al trabajador, hay la posibilidad de formar parte de un sindicato y demás. Pero en esencia es al final un contrato en sí mismo, ¿no? Entonces sus reglas básicas incluso están en el contrato de prestación de servicios que está en la parte de fuentes de las obligaciones del Código Civil. Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto que en principio originalmente es del derecho civil, ¿no? Otro ejemplo que es también originalmente del derecho civil son los temas comerciales, ¿no? Los temas comerciales o digamos, de aspectos financieros en donde las empresas tienen, digamos, su actividad comercial, por ejemplo, los temas de títulos valores, por ejemplo, ¿no? El hecho de que alguien le debe algo a otra persona y le da una letra de cambio, ¿no? O un pagaré, ¿no? Que son cosas que ustedes verán en su momento en otros cursos. Esos títulos valores, esas letras de cambio, esos pagarés, aunque hoy día ya usualmente los ven abogados especialistas en derecho comercial o derecho corporativo o derecho financiero, ¿no? Ya, digamos, separado un poco más conceptualmente de la rama del derecho civil, ¿no? Eso ha sido un proceso más o menos lento, ¿ya? Porque en principio el hecho de tener una letra de cambio de una persona a favor de otra no deja o no dejaba de ser una obligación, un compromiso de pago de una persona a otra. Y ese compromiso de pago es en esencia una obligación, que es uno de esos componentes clásicos que veíamos en las diapositivas anteriores, que forma parte del derecho civil, ¿no? Entonces, el, el abogado civilista solía tener una mirada un poco más general del derecho, cosa que ahora cada vez están las cosas más especializadas, ¿no? Lo que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? Como se imaginarán, el aspecto positivo de esto es que la gente ya se ha especializado y tiene respuestas más técnicas y específicas a la complejidad de las relaciones comerciales o relaciones en general de la sociedad entre las personas, pero lo que hace también es que a veces las cosas se vean con unos ojos demasiado específicos sin aprovechar todo el cúmulo de experiencia de jurisprudencia y además de ideas y de principios que vienen desde el derecho civil, ¿no? A cuestiones que al final no dejan de ser lo mismo en esencia que los conceptos básicos del derecho civil. Ese es un proceso, digamos, de em, pérdida de importancia, quizás les podría decir, de lo que es el derecho civil dentro del ordenamiento jurídico en Perú y en otros países en general, para, digamos, pasarse a hablar de algo que, por ejemplo, refleja el hecho de que, digamos, dentro de sus cursos en la facultad ahora se hable del derecho privado, ¿no? El derecho privado, podemos decir que ahora abarca el derecho civil, pero también las otras ramas que quizás en su origen habían sido derecho civil, ¿no? Por ejemplo, el derecho comercial, eh, el, el derecho laboral hasta cierto punto, ¿no? También el derecho registral, por ejemplo, también. Entonces, ese es un proceso que se ha ido dando y un buen ejemplo de eso es esto que les ponía en la pantalla, que es en su momento los abogados que ejercían las funciones de ministros de justicia eran en buena parte abogados civilistas. Ahora ya me entienden un poco algo respecto de eso. León Barandiarán, Carlos Fernández Cesarego en los 60, ¿no? Y, digamos, eso les daba además la, la plataforma para poder impulsar la sustitución de un código civil, ¿no? Como el Código Civil peruano. Felipe Sterling Parodi era un político, pero además abogado, ¿no? Civilista, ¿no? Especialista en derecho de obligaciones, y Max Arias Scherer, que había estado además a cargo de uno de los libros del Código Civil, que era el libro de fuentes de las obligaciones.
Estos eran abogados que eran civilistas y ser civilista, digamos, tenía esa connotación de ser un abogado un poco más todista, tal vez, y era el estatus, digamos, en la sociedad que llevaba a que sean en muchos casos ministros de justicia o que tuvieran un estatus específico en la sociedad también. Hoy en día, los ministros de justicia, si uno se fija, suelen ser de otras ramas del derecho. Suelen ser constitucionalistas o especialistas en derechos humanos o incluso eh, también laboralistas, por ejemplo, ¿ya? Tal vez una excepción particular es la del ministro de Justicia actual, Aníbal Torres, que es él sí es un civilista de San Marcos, ¿no? El doctor Aníbal Torres es un ejemplo de lo que solían ser los ministros de justicia anteriormente, pero no es la regla general, ¿no? Actualmente, ¿no? Como sí lo era en cierto momento. Y eso juega un rol porque ahora, ¿qué reformas legislativas normalmente se empujan en la práctica jurídica, perdón, en el sistema jurídico peruano? No son tanto las reformas jurídicas en el ámbito del derecho civil, ¿no? Sino más bien en el ámbito de normas que son más de aplicación cotidiana y de mayor repercusión en la vida de las personas, o al menos repercusión mediática, diría, en la vida de las personas. ¿De qué estamos hablando normalmente en las noticias, ¿no? Lo que el Congreso eventualmente aprobaría? Estamos hablando de temas de pensiones, por ejemplo. Estamos hablando de temas mineros, ¿no? Estamos hablando de temas constitucionales también, ¿no? De la vacancia o no, de si la vacancia o no la vacancia, ¿no? Esos son los temas que están en el centro del debate jurídico, ¿no? Ya no tanto el Código Civil, porque la verdad es que ¿cuánto cambió el derecho y la economía cuando se aprobó el Código Civil de 1984 a diferencia del Código Civil de 1936? Tal vez algunas ligeras cosas se buscaron mejorar y tal vez ni siquiera las llegaron a mejorar desde el Código del 84 en comparación del Código de 1936, ¿no? Tal vez especialmente en el ámbito de las personas, ¿no? Del concebido, de la familia, pueda haber habido algunas reformas importantes, pero en cuanto al derecho patrimonial, digamos, al aspecto patrimonial de los contratos, de las titularidades de las propiedades, no mucho, ¿no? Entonces, eso hace que hoy en día el cambiar el código civil, ¿no? Sea incluso algo un poco más difícil o más poco probable, ¿ya? Entonces, ahora normalmente el centro o el foco de atención está en otros ámbitos del derecho que no son el derecho civil, aunque para no, digamos, y eso se los comenta a alguien que digamos, se ocupa de temas de derecho civil, ¿no? Lo que sí tal vez debería hacer para balancear un poco lo que les estoy comentando es que de todos modos muchos de los principios o de los conceptos básicos del derecho civil igual siguen siendo una buena referencia para cuando se van resolviendo casos específicos de las distintas otras ramas del derecho. Al final, si es que se está en duda de si se concluyó o no, si se celebró o no un contrato laboral, por ejemplo, ¿no? Y no hay un papel de por medio, la referencia a lo que se llaman los contratos tácitos o el hecho de que haya manifestaciones de voluntad que no necesariamente son escritas, ¿no? Son elementos en donde se apoya en muchos casos el derecho especializado al derecho más general, que es el derecho civil, ¿no? Entonces, hay sí esa dinámica. Pero en la práctica ustedes cuando vayan a practicar como con sus prácticas preprofesionales o cuando vayan a ejercer, ¿no? Van a tener un gran número de ramas en las cuales ustedes en teoría van a especializarse, ¿no? Una de las cuales nomás es el derecho civil, ¿ya? Em, ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario o curiosidad que alguien quiera comentar o compartir? Ya. Les comento un tema adicional para terminar
toda esta historia y ya con eso cerrar y hacer algunas reflexiones finales respecto de esta división del civil y el common law de la cual nos hemos ocupado en este curso, que es la siguiente. Sí, Ariana, por favor, me puedes ayudar para compartir el PDF que te pasé. El, ya, digamos, como les comentaba, el, el Código Civil de 1984, o sea, hace un montón de tiempo ya, eh, es el que tenemos vigente. Yo no tengo eh, previsión de que vaya a cambiarse en el futuro próximo, pero a pesar de eso, cada cierto tiempo se genera y se generan iniciativas para plantear sus modificaciones, ¿no? Incluso a veces para un reemplazo total del Código Civil, más difícil, pero a veces sí para plantear algunas modificaciones al Código Civil, ¿ya? Y eso sí es un fenómeno que de cuando en cuando pasa. Suelo ver que al no ser uno de los temas prioritarios y urgentes para los políticos, el hecho de hacer un ajuste de cómo se hacen los contratos, cuando en realidad eso se puede hacer de otra manera, solamente aligeraría tal vez los trámites que uno hace en una notaría, el hecho de que no te pidan esta formalidad, pero no es lo que va a cambiar, digamos, la economía, o no es lo que va a atraer la atención de un político, ¿no? Eso hace que no necesariamente lleguen a materializarse esos cambios que se producen o que se plantean, pero a pesar de ello, de tiempo en tiempo, desde el año 1984 hasta ahora, es decir, varias veces se han formado de nuevo aquello con lo cual comenzó también el Código actual, el Código Civil de 1984, comisiones revisoras del Código Civil para ver qué reformas necesitan o si acaso su reemplazo total. ¿Ya? De las veces que he visto, creo que a comienzos de los noventas hubo alguna comisión. Cuando yo estaba estudiando en la facultad en los años 2000, no, 2010, había una comisión que hizo un proyecto, se hicieron eventos respecto de esto, en la facultad, ¿no? No llegó a materializarse. Y hace poco, ¿no? Y ahí les pongo esto en la pantalla, o les ponemos esto en la pantalla, en el año 2016, a través de gestiones también, ¿no? Que, digamos, los profesores civilistas hicieron en ese momento con la participación de una ministra de Justicia, que era una ministra de Justicia justamente que venía del ámbito del derecho, de derechos humanos y de derecho notarial. Se aprobó una resolución ministerial, que es la que dice en la pantalla, ¿no? 0300-2016 JUS, ¿no? Que es la forma en que se ponen los, de- el- las normas que dependen de un ministerio, en este caso es de justicia, creándose un grupo de trabajo de revisión y mejora del Código Civil de 1984. Y ahora lo que pensaba hacer era solamente darle una rápida mirada a este documento porque muestra un poco de algunas de las cosas que hemos estado discutiendo, ¿no? Trabajaron entre el 2016 y el 2019 y produjeron algunas propuestas. A ver, ahí quizás podamos parar un ratito. La creación del Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código Civil Peruano de 1984, que como les digo, lo dispone el Ministerio de Justicia en su momento, ¿no? Estuvo conformado y presidido por un profesor de nuestra Facultad de Derecho, el profesor Gastón Fernández Cruz, y estaba integrado por Juan Espinosa Espinosa, Luciano Barqui, Carlos Cárdenas, Enrique Barci, Gustavo Montero, y tenía como secretarios a tres abogados un poco más jóvenes, Héctor Campos, Henry Huanco, Carlos Agurto. Una primera cosa que inmediatamente salta a la vista y inmediatamente también ha sido materia de críticas son puros abogados varones, ¿no? Son puros abogados hombres. No hay no había ninguna mujer en la comisión, ¿no? Eso es varios temas. Primero, en general, el desbalance que existe en la
en la participación que tienen los hombres en el ámbito jurídico en general, cosa con la cual creo que en la facultad y también los alumnos y los profesores estamos todavía bregando por cambiar ese desequilibrio. Pero también porque en el ámbito del derecho civil, siendo un ámbito, una rama tradicional, es una realidad también que los profesores que enseñan derecho civil, tanto en nuestra facultad como en las otras principales facultades del Perú, la San Marcos, ¿no? O otras universidades, también son primariamente hombres, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que ahí salta a la vista. Esto luego se trata de equilibrar, ¿no? O la comisión trató de balancear eso porque la comisión no trabajaron solos, sino cada uno formó equipos de trabajo donde ya participaron más especialistas también, abogadas mujeres, pero igual, ¿no? Fíjense ese detalle, aun cuando quien creó la comisión fue una ministra mujer, ¿no? Pero fíjense ese primer detalle, ¿no? Se entendía que en el caso del Código Civil de 1908, de 1936, la comisión que lo hiciera fueran puros hombres, ¿no? Pero en el año 2016 ya es eh, digamos, un tema ahí que pensar, ¿no? Pero bueno, ese es un primer punto que ahí les pensaba mencionar. Luego, si bajamos un poco más en ese documento, por favor. Lo que luego va a ver es, a ver, ahí creo que ahí está solamente ahí está un poco del resumen de lo que fue el trabajo de esa comisión, ¿no? Dice, el trabajo constituye la versión final del anteproyecto de reforma del Código entregado al Ministerio de Justicia, ¿no? Esto es digamos, un documento que hicieron para mostrar lo que terminó siendo el resultado de ese trabajo que hizo esa comisión. Y dicen, producto de una labor de más de 2 años en la que intervinieron alrededor de 67 juristas nacionales de Lima y del interior del país, ¿no? Que ya fue un grupo más grande de personas que estudió el Código Civil actual y planteó una serie de reformas y modificaciones propuestas que, digamos, se entregaron al Ministerio de Justicia. Y si bajamos un poco más, ahí abajo van a estar ya los nombres de los intervinientes. Tal vez este documento de todos modos lo vamos a subir a Paideia. Ahí está la comisión y lo que sigue luego es el agradecimiento que hace el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, a los que participaron en la revisión del Código Civil. Y ahí sí están ya los nombres de todos los que intervinieron, ¿no? Esta es la resolución ministerial que hace la creación del grupo, ¿no? Que está firmada por esa ministra, como les comentaba, ¿no? Y luego ya aparece el detalle de quiénes intervinieron, ¿no? Que es todos los que participaron ahí. Todos, hasta donde recuerdo, abogados, ¿ya? Todos, y en una gran mayoría de universidades de Lima, ¿ya? Y ahí está ya el contenido de la propuesta. Pero esto lo menciono porque, fíjense, 2016 al 2019, ¿no? Se estuvo haciendo un ejercicio como el que hemos hablado en el contexto de la codificación civil durante el curso, ¿no? Debates como cómo debería hacerse el Código Civil, ¿no? ¿Quiénes deberían hacerlo? ¿Cuántas personas deberían intervenir? ¿Qué enfoque y qué, digamos, preocupación reflejan en la elaboración del código, ¿no? ¿Qué debería priorizarse? Si una visión un poco más sistemática o una visión más de sentido común, ¿no? ¿Quiénes y qué insumos deberían traer a la elaboración del Código Civil, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto se recogieron, cosas que hablamos ya hace algunas sesiones, se recogieron hasta cierto punto las costumbres de las personas, ¿no? O más bien se recogió una idea de sistematizar normas desde un punto de vista un poco más técnico o científico, ¿no? Todo eso que, si bien es cierto, los grandes debates de eso se produjeron en el contexto del siglo XIX al momento de hacer esa gran revolución de empezar a utilizar códigos civiles, cosa que ahora ya no la cuestionamos tanto, ¿no? De todos modos, este proceso de trabajo que, como les digo, es una cuestión que es de hace un par de años nada más, ¿ya? Es un espacio en el cual
se reprodujo de nuevo y seguramente se va a reproducir en los siguientes años, todo ese tipo de debates, ¿no? De una manera contemporánea, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una regulación de el derecho de usufructo que vimos en la sesión pasada con ustedes, ¿no? El derecho de usufructo que nace de un contrato para, digamos, tomar en alquiler un alquiler más largo, ¿no? Locales comerciales en las ciudades del país. ¿Qué se debería tomar como insumo para regular el derecho de usufructo? Y hay varias opciones ahí, ¿no? Lo que se ha regulado del derecho de usufructo en otros países, ¿no? Lo que se ha regulado del derecho de usufructo en el pasado, en códigos anteriores, ¿no? O tal vez lo que está habiendo como práctica comercial o práctica inmobiliaria respecto del derecho de usufructo y les diría, ¿no? No debería ser solamente la ciudad de Lima, tal vez otras ciudades en el Perú donde se utilice este contrato, o tal vez incluso un estudio de las ciudades en donde, a pesar de poder utilizarse, no se utiliza, ¿no? Se hizo eso, se hizo ese estudio, ¿no? Donde tal vez incluso hubiera sido necesario un estudio interdisciplinario con la participación de agentes comerciales o economistas, ¿no? O también científicos sociales. No, no necesariamente, no necesariamente se hizo todo ese trabajo y, digamos, el espacio que hemos tenido de discusión en el curso nos permite, yo creo, evaluar un poco más con ojos críticos cómo se va a estas alturas de la historia haciéndose procesos de codificación o de revisión de la codificación de acá para adelante, ¿no? Y acá les estoy poniendo el que en teoría es el centro del curso, que son los aspectos civiles o de derecho privado, ¿no? El Código Civil y el planteamiento de sus reformas, pero así como lo que están viendo en la pantalla, que es temas de derecho civil, ¿no? Derecho de personas, derecho de familia, derechos reales, obligaciones, códigos nuevos, ¿ya? O revisiones de códigos que ya tenemos, es algo que en la producción legislativa y eventualmente en su aplicación, en su interpretación y aplicación, es con lo que van a ustedes encontrarse a cada momento de acá para adelante, ¿no? Eh, un código que, por ejemplo, sí se ha logrado reemplazar hace no mucho es el Código Procesal Penal, por ejemplo. Justamente un Código Procesal Penal que lo que está haciendo es una tendencia a que los procesos penales sean un poco más parecidos al debate que hemos tenido, donde el componente oral de debate es más fuerte ahora que el componente escrito, ¿no? De presentación de escritos y de presentación de documentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Código Procesal Penal es uno que se ha aprobado no hace mucho, si no me equivoco, creo que ha sido esto el 2004 tal vez, o 2000, o no sé, 2004, 2008. sí. ¿Cuándo? ¿2004? Sí, 2004, ¿no? Pero que se está aprobando, se aprobó en 2004, pero que se está aplicando muy progresivamente. Creo que en Lima incluso todavía no ha llegado a aplicarse porque requiere una serie de instrumentos para grabar las sesiones y demás, ¿ya? También, código penal. Y así con otras ramas del derecho también, ¿no? Ya les comenté, creo que en alguna de las sesiones, la experiencia propia que tuvimos durante el gobierno de transición de Sagasti, haciendo un código urbano respecto de las normas de derecho urbanístico, ¿no? Que es una rama del derecho, ¿no? Una rama del derecho público dentro del derecho administrativo que tenía un conjunto de normas desperdigadas, ¿no? A veces no necesariamente sistematizadas, y se hizo el trabajo de sistematizarlas en un solo cuerpo de normas, ¿no? Y ese al final no se llamó Código Urbano, tuvo otro nombre, Ley de Desarrollo Urbano, pero al final tuvo esa misma lógica de sistematizar, ¿no? Con los beneficios que tiene esa lógica de sistematizar, pero también con los peligros que tiene esa misma lógica de sistematizar o codificar, ¿no? Que es a veces también poner estático una rama del derecho cuando tal vez hay algunas cosas que otro tipo de mecanismos, ya sean normas de menor rango o la propia jurisprudencia, podrían hacer que tengan una aplicación más flexible, ¿no? Todos esos debates que hemos tenido entre common law y civil law
se van reproduciendo en la actualidad, y ya no solamente con respecto al Código Civil, sino en las distintas ramas del derecho. Una de ellas, por ejemplo, es el derecho laboral también, donde actualmente existe mucha jurisprudencia como parte del derecho laboral y no tanto un cuerpo de normas sistematizado de derecho laboral. Por ejemplo, ahí es donde probablemente en algún momento haya el debate sobre un código de normas laborales también. Ya, eso como una mirada general a dónde se encuentra la codificación actualmente en nuestro sistema peruano. Ahí si quieres puedes dejar de compartir, Ariana, gracias por la ayuda. Ese documento subimos igual a Paideia para que ustedes lo puedan revisar en algún momento si están interesados. Eh, Hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Preguntas o algo que venga de sus otros cursos o lo que estén de duda para sus cursos siguientes en próximos ciclos. A ver, María primero. Sí, profesor, una pregunta un tanto curiosa. Entonces, el Código Civil o las formulaciones, las críticas que se hagan al Código Civil nunca van a permitir premisas como tan abiertas, como, me refiero a principios como los que se escriben en la Constitución, porque en la Constitución, por ejemplo, se establecen como normas principio en esta línea, en esta visa expansiva, en esta idea de que siempre están como que en constante reinterpretación para extenderse, porque justamente son reinterpretables y se mueven de acuerdo a la sociedad. Pero si estamos hablando de normas estáticas como las del derecho civil, de prácticas que son enraizadas y que hasta cierto punto no cambian con el tiempo, por eso es que están sistematizadas en un código, qué tanto pueden estar puestas como normas regla y no como normas principio. A ver, es interesante ese comparativo que haces con respecto a la Constitución, ¿no? Yo les diría, aunque es un tema tal vez un poco más largo, pero les diría que con respecto a la Constitución, no hay una diferencia tan fuerte en el tipo de normas que tiene la Constitución y un Código Civil. Al final, ambos son cuerpos de normas, ¿no? Creo que les mencioné que el hecho de tener la Constitución como un cuerpo de normas es una decisión también, es una decisión influenciada por el common law, pero digamos de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, no hay un cuerpo de normas que sea la Constitución, aun cuando igual se dice que hay una Constitución inglesa. Entonces, la opción por tener las normas constitucionales en un solo cuerpo de normas es una opción también. Entonces, en eso no es tan distinto a tener un cuerpo de normas del ámbito del derecho civil, ¿ya? Pero sí hay un par de cosas ahí, ¿no? Una es que, como bien señalas, en la Constitución, por ser una norma de mayor rango, ¿no? Debería tenderse a tener algunas normas más generales, ¿no? Que tengan una vocación de aplicación, digamos, por mucho tiempo y con independencia incluso del régimen político, ¿ya? Y que a medida que la sociedad va avanzando, sean las normas legales y de legales para abajo las que vayan reflejando la evolución que se va haciendo con la sociedad, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Eh, el, el derecho de propiedad, digamos, que es por ejemplo mi especialidad, está en el artículo 70 de la Constitución. Ya eso lo verán quizás en algunos cursos de constitucional o el próximo ciclo en reales. El artículo 70 de la Constitución dice, el derecho de propiedad, ¿no? Es inviolable, pero se ejerce en armonía con el bien común. ¿Ya? Entonces el derecho de propiedad se protege, ¿no? Es un valor que el Estado protege, pero se ejerce en armonía con el bien común y no te dice qué es el bien común. Y está bien que no te diga qué es el bien común, porque el bien común en la evolución de la sociedad va a irse
cambiando de lo que quizás en algún momento se veía como el bien común, tal vez la liberalización de la economía en los noventas, hoy día es digamos, el crecimiento económico, pero también con algunos enfoques un poco más sociales, ¿no? Entonces, volviendo a lo que preguntabas, la diferencia entre la norma constitucional y la norma legal, por ejemplo, un código, creo que está un poco en ese aspecto de jerarquía y de vocación de permanencia y vocación de permitir la evolución de la sociedad, ¿ya? Lo cual no significa que no haya en ambos casos, tanto en la Constitución como en el Código Civil, normas más específicas y normas un poco más generales también, ¿no? En la Constitución hay normas, digamos, generales como las que acabo de mencionar, pero por ejemplo, a continuación de ese artículo, a continuación de esa frase en la Constitución, para los temas de un aspecto de la propiedad, que es las expropiaciones, cuando te quitan la propiedad, por una reacción a algo específico en la historia peruana, que es la reforma agraria y los temas de asentamientos informales en los ochentas, la Constitución sí va y toma la decisión de ir a algo bien específico, que es las expropiaciones, te dice, tiene que tener estas causales específicas, una, dos, tiene que tener un procedimiento de esta manera, tiene que tener un pago que tiene que ser un justiprecio pagado en efectivo además, ¿no? Entonces, sí la Constitución tiene, y más todavía en la parte orgánica de la Constitución, que es las competencias de los órganos del Estado, sí tiene normas un poco más específicas, ¿no? Entonces, de eso también tiene la Constitución, aunque tiene también una parte de principios y de derechos. Lo mismo se puede decir de el Código Civil también. El Código Civil tiene algunas normas que son bien de principios, bien generales, ¿no? Por ejemplo, en el título preliminar hay una prohibición de lo que es el abuso del derecho, ¿no? Hay una prohibición en general de el abuso del derecho. El abuso del derecho puede ser un concepto bien general y que luego ya se va a ir llenando con la aplicación, ¿no? Como también hay normas bien específicas sobre, por ejemplo, el caso que hemos estado utilizando, el derecho de usufructo y sus detalles de cómo debe estar regulado. Entonces, en eso, en este segundo aspecto, si bien en jerarquía hay una diferencia, en el aspecto de su especificidad de las normas, no necesariamente hay una regla de que el Código Civil sea más reglamentarista y la Constitución un poco más principista, porque hay normas de distinto tipo en base a la decisión que el legislador o el constituyente quisieron dejar más establecido o no en la norma que estaban haciendo. ¿Ya? Pero es un interesante comparativo que les animaría a seguir haciendo entre la Constitución y el Código Civil. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Rolando. Sí, profesor. Justamente con esta línea sobre esta relación de la Constitución y el Código Civil, es sobre si tal vez esta necesidad o este impulso de modificar el Código Civil tal vez no tiene la relevancia como antes tenía, debido a que hoy en día tiene mucha más, ¿cómo llamarlo? Tiene un mayor foco de atención lo que son, por ejemplo, las reformas constitucionales, porque en el contexto en el que se daban pues, las reformas del Código Civil, digamos pues que la Constitución todavía no tenía pues la figura que hoy en día, la importancia que tiene hoy en día. Entonces no sé si ese podría ser un factor de el por qué todavía no existe ese ímpetu o esa necesidad de hacer una reforma del Código Civil. Sí, puede ser. En parte, la evolución del ámbito jurídico político ha hecho que nos concentremos un poco más en la Constitución. Solamente el hecho de que en Bolivia, por ejemplo, se haya aprobado una Constitución, que ahorita en Chile estén en una asamblea constituyente, elaborando una nueva Constitución para cambiar la de Pinochet. Eso hace que el vocabulario de discusión en nuestro país sea más abierto a el cambio de constitución, ¿no? Eso es una cuestión que va evolucionando en base a distintos factores, ¿no? Entonces, lo que quizás en cierto momento podía ser un reclamo respecto al tema de la minería, por ejemplo, ¿no? Y el cambio respecto a la incorporación de el derecho al agua en la Constitución, ahora el reclamo, ¿no? O el clamor de algunos sectores es por la sustitución de toda la Constitución en general, ¿no? Entonces, sí, yo creo que totalmente eso, y al final eso hace que la concentración de los temas políticos, que a veces llega a los temas jurídicos, cuando llega a los temas jurídicos,
se concentra un poco más en la Constitución, que es una norma que es jurídico-política también, ¿no? Entonces, y eso, dentro de eso, el Código Civil, además de las otras cosas que les mencioné, ¿no? De ahora su como complejización en su separación en distintas ramas que van teniendo su propia normativa, hace que ya el cambiar el Código Civil no parezca tan prioritario, ¿no? A los ojos de los tomadores de decisiones, ¿no? Eso, sí, estaría de acuerdo con ese comentario. Gracias. A ver, Raúl. Sí, profesor, buenos días. Bueno, haciendo quizás otra comparación con la Constitución y el Código Civil, yo recuerdo que cuando la vacancia era un tema así, que todos estaban hablando de esto, sobre quizás regular la incapacidad moral, un abogado decía, ¿no? De que de esas figuras que no se puede, son esas figuras que no se pueden limitar. Por ejemplo, la buena fe, uno no puede decir de que la buena fe o la mala fe se va a dar en ciertos escenarios concretos, sino que son figuras que van a abrir a interpretaciones, ¿no? Y hablaba de la buena fe, también el interés público, el interés ético, que me parece que va en otro artículo, el 1355 creo, y eso, ¿no? O sea, no es que el Código Civil tenga reglas así súper cerradas, sino también tiene reglas abiertas de interpretación, así como la Constitución. Claro, exacto. Bueno, es un buen punto. Y en cierto sentido es, es algo, digamos, esas normas que, el término que se utiliza para ellas es cláusulas normativas generales, ¿ya? A esas normas abiertas, la buena fe o el bien común, ¿no? O tal vez las buenas costumbres, por ejemplo, ¿no? Son como la maquinaria del derecho tener cierta flexibilidad en algunos engranajes, es decir, como ponerle algunas válvulas de flexibilidad a todo el aparato legal, ¿no? Porque de otro modo, siendo demasiado rígido, se descarrilaría, ¿no? Esa es un poco la lógica. Entonces, si yo desde el comienzo quiero regular lo que es las buenas costumbres, ¿qué cosas eran las buenas costumbres en el Código Civil de 1984? Tal vez en el 84 podía considerarse contra las buenas costumbres, por ejemplo, cuestiones de los derechos de minorías, ¿no? De las minorías, por ejemplo, sexuales, ¿no? O incluso contra las buenas costumbres, tal vez algunas cosas que hoy día consideraríamos necesarias para la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, felizmente, se dejan esas cláusulas normativas generales para permitir a los jueces en su aplicación el, digamos, irlas rellenando, ¿no? Lo cual además muestra un punto adicional de las cosas que estamos hablando, que es que la jurisprudencia sí juega un rol más fuerte de lo que desde el punto de vista teórico en el civil law deberían jugar, ¿no? Porque sí llenan de contenido espacios como los de las cláusulas normativas generales también, ¿no? Sí, es un buen punto. Y volviendo al tema de la vacancia, ahí está la pregunta, ¿no? En el caso de la vacancia, ¿dejamos así abierto el tema de incapacidad moral o deberíamos reglamentarlo, ¿no? Deberíamos establecer qué cosa es incapacidad moral. Y no es fácil decirlo, ¿no? Porque puede que sea bueno hacerlo, tal vez con eso sería más lógico o más claro qué cosa pueden utilizar para vacar a un presidente, pero la contrapartida de eso es, ¿qué pasa si lo reglamentamos tan precisamente que luego se dé un caso que no nos estamos poniendo a pensar ahora y nos genere problemas por no haberlo previsto, ¿no? Es el balance en general que uno tiene siempre al momento de tratar de codificar o sistematizar reglas, ¿no? Gracias por la pregunta. Marisela. Profesor, yo quería mencionar algo que, saliendo un poco del contrato, sino también algo que estuvo en el Código Civil alemán, nuestro código de 1936 y el actual es la familia, algo que se reconoce que pasa un constante cambio y que no es necesariamente el mismo que antes y se debe reconocer que hay ciertas diferencias. En esto, algo que se planteó modificar en el 2016, con ese planteamiento de modificaciones del Código Civil, es el artículo 21 del título preliminar, que menciona la posibilidad de que si un hijo fuera el matrimonio, el padre quiera inscribirlo, puede hacerlo. Algo que en el Código Civil actual no se puede, solamente la madre.
Entonces, este es un ejemplo que se puede resolver. Han habido muchos casos, esto es muy casuístico, no pasa en todas las familias, pero permite cierta libertad hacia un hombre o mujer que quiere inscribir un hijo, no necesariamente la mujer por ser madre, por ejemplo. Y trayendo a colisión también, han mencionado un poco la Constitución, yo podría mencionar un poco de la Ley General de Salud en el artículo 7, cuando se menciona que solo la mujer puede tener asistencia puede utilizar medios para tener hijos, solo cuando solo cuando la madre va a ser quien ocupe al hijo. Sí. No sé si se entiende. Cojo el ejemplo que nos compartes, Marisela, para, digamos, varias de las cosas que estamos mencionando, ¿no? Las van a ver seguro en detalle en su curso de familia, en su curso de reales, en su curso de contratos, ¿no? O en sus cursos de otras ramas, ¿no? Porque lo último que les he comentado en esta sesión ha sido este proceso de, ya, además de haber conocido el Código Civil e incluso sus modificatorios recientes, lo último que les he comentado es cómo ahora del derecho civil se van como independizando algunas ramas, ¿no? Y ahora en sus clases ustedes van a tener varias de esas ramas como cursos independientes, ¿no? Pero me gusta el ejemplo de Marisela porque dentro de esta idea de la codificación de las normas de familia tienen cierta particularidad, ¿ya? Y es tal vez una lección buena que tomar ahí como una última, que es las normas que tienen que ver con lo extrapatrimonial, es decir, lo familiar, ¿no? O las cuestiones de las relaciones entre padres e hijos y demás, por, por, digamos, por su propia naturaleza, tienen una evolución más rápida. Uno es propietario de este lugar, ¿no? Un techo, una puerta, de una manera parecida a como lo era en Roma, a como lo era en la Edad Media. Pero es diferente, ¿no? La relación que tiene ya uno en sus relaciones familiares, porque eso va evolucionando más rápido. Entonces, cosas, por ejemplo, como las que he mencionado, el reconocimiento de hijos, ¿no? El hecho de que en algún momento en el Código Civil se hablaba de hijos ilegítimos, por ejemplo, ¿no? Cosas como la unión de hecho, ¿no? O el matrimonio, la unión de personas homosexuales, ¿no? La forma en que se distribuye la herencia entre los hijos, ¿no? Legítimos e ilegítimos, o al esposo o a la esposa, ¿no? Ese tipo de temas hacen que las normas ahí vayan avanzando mucho más rápido. Y entre otras, mientras que las normas de derecho civil patrimonial, ¿no? Van evolucionando a una velocidad más lenta. Eso es, digamos, haciendo una mirada en términos generales, más allá de que, claro, cada una de estas cosas ustedes ya las van a ver en sus detalles en sus respectivos cursos. Ya, entonces, eso como tema más de cierre, ¿no? Es esa evolución que ya al día de hoy podemos ver que está teniendo la normativa y específicamente estos intentos de codificar, que es al final lo que hemos visto durante la segunda parte ya del ciclo. Ya, entonces ya estamos con la hora, así que lo vamos a dejar ahí. Y la siguiente sesión vamos a tener los otros debates y probablemente un espacio también para algunas reflexiones finales al final de la clase. Ya, muchas gracias por la atención y ya nos vemos en la siguiente. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.